Había sobrevivido a 4 años de cañones, hambre y los gritos de hombres muriendo. Todo por una sola imagen. Colt Maddox, una sombra vestida con un uniforme desgastado del Ejército de la Unión, contemplaba la solitaria vela titilando en la ventana de la cabaña. Era una promesa, una hecha 4 años y 1000 millas atrás. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Pero al cabalgar hacia el pueblo cambiado y hosco de Redemption Creek, descubriría pronto que aquella luz no era solo un faro de esperanza, también era un blanco. La guerra que creía haber dejado atrás lo esperaba, y la batalla por su hogar apenas comenzaba. Su caballo, un alazán castrado llamado Dusty, tropezó sobre la grava suelta, con el aliento gimiendo en el aire seco y helado del territorio de Arizona. Colt ni siquiera maldijo. La última chispa de energía se le había apagado varias millas atrás, cuando el sol ardía como un ojo de cobre cruel sobre el desierto alto. Ahora, la oscuridad había caído como un manto, y lo único que lo arrastraba hacia adelante era la memoria muscular de un hombre que ya no sabía cómo detenerse. Su cuerpo era un mapa de caminos duros. El uniforme, que alguna vez había sido azul orgulloso, era ahora un mosaico de parches descoloridos por el sol, manchas de sudor y el recuerdo seco de sangre ajena. Lo licenciaron en Santa Fe con $30 y un apretón de manos que se sintió más como un rechazo de la raza humana. Desde allí había caminado, cabalgado y pasado hambre en dirección suroeste, impulsado por una visión única y obsesiva. Willa. Y la guerra. Intentaba no pensar en ella, pero la guerra lo pensaba en él. Vivía en el crujido repentino y seco de una rama, que lo hacía llevar la mano al revólver Colt que aún conservaba. Vivía en el olor rancio de su cuerpo sin lavar, que le recordaba el hedor húmedo del hospital de campaña tras Gettysburg. Había sido uno de los afortunados. Una esquirla le dejó una cicatriz larga y arrugada en las costillas, pero le arrancó la vida al joven de Tennessee que tenía al lado, Jesse Ray. Colt cerró los ojos, sintiendo el polvo del camino entre los párpados. 4 años. 4 años entre el lodo, viendo el mundo a través de una neblina de pólvora y miedo. 4 años de cartas que dejaron de llegar. 6 meses atrás, el silencio llenó ese vacío con horrores peores que cualquier campo de batalla. Dejó Redemption Creek siendo un joven de 20, con el corazón encendido y promesas de volver pronto. Regresaba con 24, sintiéndose más cerca de los 80. Había partido de un valle verde, nutrido por un arroyo constante. Volvía a un paisaje de sombras y piedra. Las siluetas familiares de las mesetas parecían bestias antiguas dormidas bajo un cielo cuajado de estrellas. El pueblo era apenas una mancha de luz amarilla débil a lo lejos. Redemption Creek. Siempre había sido un lugar duro, pero había sido su lugar. Su padre, Ewan Maddox, había construido la cabaña con sus propias manos, hundiendo los postes en la tierra terca. Murió 2 años antes de la guerra, dejándole el rancho y el corazón en custodia a Colt. «Ya casi llegamos, Dusty», susurró con voz áspera como papel quemado. El caballo agitó una oreja, escéptico. Bordeó la calle principal del pueblo. No tenía ganas de ver la cantina ni la tienda esa noche. No tenía palabras para quienes quizás lo recordaban, o quizás no. Su mente era una flecha, apuntando a la colina justo al norte, donde el arroyo se curvaba entre los álamos. Y entonces la vio, tan pequeña, tan frágil que pudo haber sido un engaño de su mente agotada. Un punto de luz, cálido y firme, brillando en la ventana de la cabaña. La vela. «Willa», murmuró. Su nombre era una oración. 4 años atrás, la noche que partió, ella le había puesto un pequeño pájaro azul de madera en la mano. «Encenderé una vela en esta ventana cada noche», le prometió con voz temblorosa pero decidida, los ojos color cielo del amanecer clavados en los suyos.
La mantendré encendida hasta que uses su luz para volver a casa conmigo. Él había reído entonces, con la risa arrogante de un joven. «Vas a quemar 1000 velas, Ellie». «Entonces quemaré 10,000», había respondido ella, con el rostro pálido bajo la luna. «No se apagará». Entre trincheras, marchas y el terror de las guardias nocturnas, esa imagen fue su escudo, aquella llama solitaria, ardiendo por él. Pero mientras se acercaba, un nuevo escalofrío le heló las entrañas. Las cartas habían dejado de llegar. El pueblo allá abajo se sentía raro, más callado, más sombrío. 4 años eran toda una vida. ¿Y si la vela seguía encendida, pero no por él? ¿Y si era para otra vida? ¿Una que ella se vio obligada a construir entre las cenizas de la que habían soñado juntos? Espoleó a Dusty en una marcha lenta y cansada por el sendero conocido. El aroma de enebro y pino seco llenó sus pulmones. La cabaña estaba a oscuras, salvo por esa luz solitaria. Bajó de la silla de montar, sus rodillas cediendo al soltar tanta tensión contenida. Permaneció allí, quieto, como un fantasma frente a su propia puerta, la mano suspendida sobre el picaporte desgastado. Olía a humo de leña. Ella estaba allí, estaba viva. Con un suspiro que pareció rasgarle las costillas marcadas por cicatrices, empujó la puerta. No chirrió. Debió haber engrasado las bisagras. La habitación única se llenaba del parpadeo cálido de la vela en la repisa y del rojo suave de las brasas en la chimenea de piedra. Todo estaba limpio, casi dolorosamente ordenado. Las alfombras tejidas estaban impecables, la mesa de pino, reluciente, el catre de hierro en la esquina, hecho con precisión militar. Y allí estaba ella. Willa Redfern estaba sentada en la mecedora de respaldo alto que el padre de Colt había construido años atrás, con una manta gruesa de lana cubriéndole las piernas. No miraba hacia la puerta. Sus ojos estaban fijos en el fuego, y la luz delineaba su perfil con un resplandor dorado y triste. Se veía más delgada. La suavidad juvenil de sus mejillas había desaparecido, reemplazada por una firme línea de mandíbula. Su cabello rubio miel, que antes caía en una trenza gruesa por su espalda, estaba recogido en un moño severo y práctico. Parecía más vieja, no por 4 años, sino por 10. Entre las manos giraba una y otra vez un pequeño pájaro azul tallado en madera. Willa. Su voz sonó extraña, áspera, como grava y óxido. El pájaro cayó de sus dedos y golpeó el suelo de tablas. No se movió, no gritó. Simplemente dejó de mecerse. Su cuerpo entero se tensó. Por un instante terrible, Colt pensó que no había reconocido la voz. Lentamente, como si levantara un peso enorme, ella giró la cabeza. Sus miradas se encontraron. Eran los mismos ojos, del color del cielo del desierto, pero abiertos no por alegría, sino por una mezcla de sorpresa y miedo profundo, casi de espanto. Lo miró como se mira a un muerto que ha regresado a la vida. «Colt», susurró. La palabra fue puro desconcierto. Él dio un paso dentro del cuarto. Las botas embarradas sonaron fuertes sobre el suelo limpio. Quiso correr hacia ella, caer de rodillas y esconder el rostro en su regazo, llorar los 4 años de infierno que había sobrevivido. Pero no pudo. El hombre que se había marchado lo habría hecho. Este nuevo hombre, vacío por dentro, solo pudo quedarse allí, inmóvil, las manos cerradas a los costados. «Soy yo, Willa», dijo, la voz quebrada. Ella se levantó de la mecedora. La manta cayó al suelo. No se acercó. Llevó una mano a la boca, los nudillos blancos. «No», susurró. «No puede ser. Tú estás... ¿Nos dijeron que estaba muerto?» Su voz se endureció. «No lo estoy. Te dije que volvería». «La carta», murmuró ella con los ojos recorriendo su rostro, el uniforme destrozado, la dureza nueva en su expresión. «Llegó la primavera pasada, del departamento de guerra. Decía que habías caído en Gettysburg.
El aire se le escapó de los pulmones. Gettysburg. Fui herido, no muerto. Estuve meses en un hospital en Washington. Escribí, Willa, escribí hasta que se me rompieron los dedos. La última carta llegó en el 63, respondió ella con voz hueca. Luego, nada. Un año después vino un hombre del gobierno. Traía el aviso. Entre ellos quedaban 10 pies de piso de madera, pero la distancia parecía un abismo. Esa era la reunión que él había soñado. Un silencio helado, suspendido. Al fin, ella se movió. Un paso vacilante, luego otro. Extendió una mano temblorosa, no hacia su rostro, sino hacia la cicatriz de su sien, apenas visible bajo el cabello enmarañado. Había besado ese lugar por suerte la noche que él partió. Sus dedos estaban ásperos, más duros de lo que recordaba, pero cálidos. Ese toque rompió el hechizo. Willa, gimió, y la atrajo hacia sí. No fue un abrazo tierno, sino una colisión. La rodeó con fuerza, hundiendo el rostro en su cabello, aspirando el aroma a humo y jabón. El primer olor limpio, seguro, en años. La sostuvo con la desesperación de un hombre que se ahoga. Ella permaneció rígida unos segundos, aún presa del impacto. Luego, con un sollozo ahogado, sus brazos se cerraron alrededor de su cuello, las manos aferradas a su espalda. Lloró. Lloró por el hombre que creyó muerto, por los años de espera, por el miedo que había llevado en el pecho. «Estás helado», murmuró contra su hombro. «Estás hecho solo de huesos». «Dios, Colt, ¿qué te hicieron?» Él no respondió. Solo la sostuvo, dejando que el control férreo de 1000 millas se quebrara al fin. No lloró, pero un sonido bajo y desgarrado escapó de su garganta. Pasó un largo rato antes de que ella se apartara, enmarcando su rostro con las manos. Lo estudió, los ojos recorriendo las nuevas líneas, la dureza que antes no estaba. «Has vuelto a casa», dijo, probando la palabra. «A casa», repitió él. Ella lo guió hasta la mecedora que había dejado vacía. «Siéntate, antes de que te caigas». Se dirigió a la estufa. Sus manos, antes temblorosas, ahora se movían firmes. «Tengo guiso. No es mucho. Solo conejo y unas raíces. El huerto no dio bien este año». Él se dejó caer, el cuerpo gritando de cansancio. La observó. Era su Willa, pero también una desconocida. Había economía en sus gestos, una eficiencia cautelosa. La muchacha que reía fácil y lloraba por un pájaro herido ya no existía. En su lugar estaba esta mujer, una sobreviviente. Sirvió el guiso en un cuenco y se lo llevó junto a un pedazo de pan duro. Colt comió con un hambre mecánica y vergonzosa. No había notado cuánto moría de hambre hasta ese momento. Ella se sentó en el taburete frente a él, en silencio, observándolo. El silencio se alargó, solo interrumpido por el sonido áspero de la cuchara rascando el fondo del cuenco de barro. «La vela», dijo Colt al fin, con la voz espesa por la comida. «La mantuviste encendida». Willa miró la pequeña llama que chisporroteaba en el alféizar de la ventana. Su expresión se endureció apenas. «Te lo prometí». «¿Incluso después de la carta?» «Sí», respondió con una voz baja pero firme. «Incluso después de eso. Creo que en el fondo no lo creí. O quizás...» Bajó la mirada hacia sus manos agrietadas. Quizás no quería creerlo. Si apagaba la vela, significaba que era verdad, que estaba sola. Colt extendió la mano y tomó la suya. Su piel era áspera, curtida. «Ya no estás sola, Ellie». Ella le apretó la mano, levantando la mirada hacia él. En sus ojos había algo más que tristeza. Había miedo. «No, no lo estoy», susurró apenas. «Pero Colt, has vuelto. Y eso no le va a gustar. No le va a gustar nada». La alarma reemplazó el cansancio en su pecho. El soldado en él despertó al instante. «¿Quién, Willa? ¿Quién no va a estar contento con mi regreso?» Ella soltó su mano y se levantó, caminando hacia la ventana.
Se detuvo junto a la vela, cuya luz iluminaba un lado de su rostro. Vine Coulter, dijo con voz plana, fría. El hombre que controla Redemption Creek. El mismo que, hace un mes, me dijo que era hora de apagar la vela y ser práctica. El mismo que quiere este rancho. Colt durmió durante 20 horas. Un sueño profundo, sin sueños. El tipo de descanso que llega solo cuando el cuerpo por fin se rinde. Cuando despertó, fue con el olor del café. Café de verdad. Y la visión de Willa sentada a la mesa, remendando una de sus viejas camisas de trabajo. Por un instante, el pasado se esfumó. La guerra no existía. Estaba en casa, estaba a salvo. Pero luego la rigidez en sus miembros y el dolor sordo en sus costillas llenas de cicatrices lo devolvieron a la realidad. Se incorporó y el mundo dio vueltas. Despacio, dijo Willa, dejando la camisa a un lado. Le llevó una taza de hojalata con café humeante. Estaba aguado, pero para él fue lo mejor que había probado en años. Usé los últimos granos. Pensé que te los habías ganado. Bebió en silencio, dejando que el calor le calmara el pecho. Anoche dijiste un nombre. Vine Coulter. Las manos de Willa, que hasta entonces se habían movido sin cesar, se quedaron quietas en su regazo. Llegó hace como 2 años, justo cuando comenzaron los ataques de los apaches. Los ancianos del pueblo pidieron ayuda al gobernador territorial, y nos enviaron a Coulter. No suena como un marshal, dijo Colt, recordando el miedo en sus ojos. Lo fue, por un tiempo. Pero cuando la guerra empeoró, el ejército retiró a la mayoría de los marshals. Él renunció a su comisión, dijo que el pueblo lo necesitaba más. Se quedó como alguacil del pueblo, y ha sido efectivo. ¿Efectivo cómo? Organizó una milicia, persiguió a los que robaron los caballos de la familia Miller, construyó una nueva cárcel, trajo orden. Willa desvió la mirada hacia la ventana, ahora bañada por la luz tenue de la mañana. Y luego empezó a cobrar por ello. Colt terminó el café y se puso de pie, tanteando sus piernas. Se sentía frágil. ¿Cobrar qué? ¿Favores? ¿Tierras? Controla el pueblo, Colt. Todo. A Amos Rick, en la tienda, le tiene la deuda. A los hermanos Bo y Clay en el establo, les alquila el terreno. Hasta puso a su propio hombre como ayudante, un bruto llamado Rafe Dyer. Colt caminó hacia la pared y tomó su cinturón con el revólver. El cuero estaba tieso. Revisó el mecanismo del Colt con movimientos secos, de costumbre. «¿Y quiere este rancho?», dijo, sin preguntar. «Este rancho tiene la única fuente de agua fiable en este lado del valle», respondió Willa con la voz tensa. «Desde la sequía, los otros manantiales se han secado. Mi huerto fracasó porque la tierra está hecha polvo. Pero el arroyo, nuestro arroyo, aún corre». «Nuestro arroyo», repitió Colt, marcando con dureza el posesivo. Ella se volvió hacia él por fin. «Ha estado tratando de comprarme desde el año pasado, ofreciéndome migajas. Cuando me negué, empezaron los problemas». «¿Qué clase de problemas?» «Mi crédito en la tienda de Amos desapareció. Nadie quiso comprarme ni los pollos ni las pocas verduras que logré cosechar. Hombres borrachos, de la cantina. Cole Maddock, Zane Holt. Venían aquí por las noches, gritando, disparando al aire. Se abrazó a sí misma. ¿Para asustarte? Y lo lograron», dijo con la barbilla alzada. «Pero aún sigo aquí». Un nudo de orgullo le apretó la garganta. Tan fuerte que casi lo ahoga. Y luego vino otra cosa, una furia fría, profunda, negra. Mientras él luchaba por la unión, por una idea de país que ya no estaba tan clara. Willa había estado aquí, librando su propia guerra, sola, y entonces ella bajó la voz. Y eso no fue todo. «La carta del departamento de guerra decía que habías muerto», murmuró Willa. A Colt se le heló la sangre. «¿Cuándo fue la primera vez que te ofreció comprarte la tierra?»
Un mes después de que llegó la carta, respondió ella, y en su voz había una resignación amarga. Las piezas encajaron en la mente de Colt con una precisión enfermiza. Lo sabía, dijo en voz baja. Lo supo. Y lo usó. Usó mi muerte como palanca. Dijo que una mujer sola no podía mantener un rancho, que estaba en falta con los impuestos, lo cual no era cierto. Los pagué con lo último que dejó tu padre, añadió ella con los labios apretados. Dijo que la escritura estaba a tu nombre, y como estabas muerto y no estábamos casados, la tierra volvería al pueblo, es decir, a él. ¡Miente!, soltó Colt con furia contenida. La escritura está a nombre de Ewan Maddox, y yo soy su único heredero. Es mía. Y no estoy muerto. A él no le importa eso, dijo Willa, la voz quebrada. Él tiene la ley. Él es la ley. Tiene un papel del juzgado territorial en Tucson que dice que todo es legal. Me dio hasta el 1 del mes para aceptar su última oferta o me echaría. ¿Y cuándo es primero? Willa miró el pequeño calendario en la pared, uno viejo de 2 meses que había traído Amos Rigg de su tienda. Mañana. El silencio en la cabaña fue absoluto. Mañana. Había regresado apenas un día, y ya estaba por perderlo todo. «No va a quitárnosla», dijo Colt. Se ajustó el cinturón con el revólver a las caderas flacas. Le pesaba más que antes, pero se sentía bien, como si nunca lo hubiera dejado. No va a quedarse con esta tierra, y mucho menos contigo. Vio un destello nuevo en sus ojos. No era solo miedo. Era algo más. ¿Qué más, Ellie?, preguntó con suavidad insistente. ¿Qué más te hizo? Ella se volvió hacia la cafetera, fingiendo estar ocupada. No importa, ya estás aquí. Claro que importa, replicó él, apoyando una mano en su hombro. Ella se estremeció. Fue un reflejo leve, pero para él fue peor que una bala. Retiró la mano como si se hubiera quemado. Dejó de ser amable, dijo ella, aún de espaldas. Después de que rechacé su última oferta, me dijo que había otra forma de pagar, otra forma de conservar el rancho. El silencio se volvió más espeso. El significado era claro. La rabia que se encendió en el pecho de Colt fue real, abrasadora. Era la misma furia ciega que había sentido en Antietam cuando vio caer a su capitán bajo una lluvia de metralla. ¿Vino hasta aquí? Sí, 2 veces. ¿Qué pasó? La primera vez le pedí que se fuera. La segunda, inhaló con fuerza. Tenía la escopeta de tu padre. Le dije que si pisaba el porche, le volaba la pierna. ¿Y qué hizo? Se rió. Dijo que yo tenía espíritu y que volvería el primero a cobrar. Voy a matarlo, dijo Colt. No fue una amenaza, fue una certeza. ¡No! Willa giró en seco, los ojos encendidos. No, Colt, eso es lo que él quiere. No entiendes. Él no es solo un abusón, es astuto. Tiene a Holt y a ese roedor de ayudante, Jude Carver. Si vas al pueblo y lo matas, dirán que fuiste tú, el loco con traumas de guerra que asesinó al alguacil. Y aún así perderé el rancho. Él ganará. Siempre gana. Colt vio la desesperación en sus ojos, la inteligencia acorralada. Tenía razón. Lo sabía el hombre. Y también el soldado. Atacar de frente sería un suicidio. Entonces no lo voy a matar, dijo Colt, quitándose el cinturón. Al menos, no todavía. Voy a ir al pueblo, al juzgado, a la oficina de registro. Voy a ver qué tan legal es realmente el reclamo de Vane Coulter. Él no te dejará, dijo Willa. No tiene opción. Se calzó las botas. Estaban cuarteadas, pero aún firmes. Voy a afeitarme. Voy a usar el traje de mi padre. Colt, ten cuidado. Él no es como los hombres de antes. Es una serpiente. Perfecto, dijo Colt, probando el filo de la navaja de afeitar de Ewan Maddox. He dormido en zanjas llenas de ellas. Redemption Creek estaba igual que como la había dejado.
y al mismo tiempo era otro lugar. Las edificaciones seguían en pie, la cantina de 2 pisos, la tienda de amos, el establo, la iglesia con su torre sin terminar. Pero el espíritu se había ido. La gente que cruzaba en la polvorienta calle principal no lo miraba a los ojos. Caminaban encorvados, como si lucharan contra un viento helado, aunque el día estaba despejado y afilado como cuchilla. Al verlo, los rostros de los vecinos mostraban primero una sombra de asombro. Luego, algo más rápido: recelo. Habían visto un fantasma, y en el pueblo de Vane Coulter, los fantasmas traían problemas. Colt Maddox caminaba erguido. Vestía el traje dominical oscuro que había pertenecido a su padre. Le quedaba algo justo en los hombros, pero estaba limpio. Él también. Se había afeitado, el cabello oscuro peinado hacia atrás con agua. Ya no parecía un soldado, sino un terrateniente, y así quería verse. Su primera parada fue la tienda general de Amos Rigg. La campanilla sobre la puerta sonó con un timbre solitario y metálico. Amos, un hombre que en su infancia le había dado bastones de menta y elogiado el buen juicio de Ewan Maddox, estaba tras el mostrador, pesando frijoles. Levantó la vista, los lentes resbalando por su nariz. Su boca se abrió en seco. ¡Santo Dios!, susurró Amos, soltando la pala. Los frijoles se esparcieron sobre el mostrador. Colt Maddox. Señor Rigg, saludó Colt con voz firme. Ha pasado mucho tiempo. Nos dijeron que habías muerto, hijo, que caíste en Gettysburg. Todos te lloramos. Los ojos de Amos se movieron inquietos hacia la ventana, como si esperara que alguien lo estuviera observando. Los informes estaban equivocados, dijo Colt. He vuelto, y necesito ver los registros municipales. Los impuestos sobre el rancho de mi padre. Amos empezó a sudar. Se quitó los lentes y los limpió en el delantal, un gesto que destilaba puro pánico. Ahora, Colt, yo no tengo eso aquí. El Marshal Coulter. Él maneja todas las finanzas del pueblo, todos los registros oficiales. Los guarda en su oficina, en la cárcel. ¿Desde cuándo el Marshal guarda los registros de impuestos?, preguntó Colt, endureciendo la voz. Ese siempre fue el trabajo del secretario municipal. Tu trabajo. Las cosas han cambiado, Colt, murmuró Amos en un susurro suplicante. El Marshal. Él dice que nos está organizando, que quiere hacernos gente decente. Dice que con la llegada del ferrocarril necesitamos una mano firme. Solo está centralizando. Está aterrorizándolos, dijo Colt sin malicia. Amos se estremeció. Él tiene mis pagarés. Mi esposa está enferma. No puedo perder esta tienda. Lo miró con los ojos cargados de una vergüenza terrible y resignada. Vuelve a casa, Colt. Toma a Willa y vete. Aquí ya no queda nada para ti. Él te va a aplastar. Está intentando robar mi tierra, señor Rigg, dijo Colt. No voy a irme. Entonces ya estás muerto, susurró Amos, dándole la espalda. Y yo no puedo ayudarte. Colt salió de la tienda, la campanilla sonando de forma burlona al cerrarse la puerta. Se quedó un momento en la acera de madera, dejando que el sol le calentara el rostro. Era un extraño en su propio pueblo. Sentía las miradas clavadas en él desde cada ventana. Cruzó la calle rumbo a la cárcel. Era un edificio nuevo, tal como Willa le había contado. De ladrillo sólido, con 2 ventanas enrejadas. Era el único inmueble de la calle que parecía hecho para durar. Entró. El interior olía a tabaco rancio, whisky barato y hombres sin bañar. Rafe Dyer, un tipo con pecho de tonel y cara como de carne cruda, dormía sobre un escritorio. Tenía los pies apoyados, el sombrero cubriéndole los ojos. Colt carraspeó. Rafe resopló. El sombrero cayó. Abrió los ojos pequeños y turbios, enfocándose en él. ¿Y tú qué diablos quieres? Vengo a ver al Marshal Coulter, dijo Colt. Rafe entornó los ojos.
No te conozco. El marshal está ocupado. Largo. Dile que Colt Maddox está aquí para hablar del rancho Redfern. Al escuchar el apellido, Rafe frunció el ceño. Lo reconoció de inmediato. Bajó los pies del escritorio con un golpe. Se supone que estabas muerto. ¿Me juré?, contestó Colt con sequedad. Antes de que Rafe pudiera responder, una voz surgió del fondo de la oficina, suave y fría como el agua de un arroyo en invierno. Está bien, ayudante. Déjalo pasar. Lo estaba esperando. Vane Coulter apareció en el umbral. No era lo que Colt imaginaba. No era un hombre grande, pero sí impecable. Llevaba un abrigo negro de paño fino, chaleco de brocado y corbata de cinta. Su cabello oscuro estaba peinado con precisión, el bigote recortado al milímetro. Parecía más un banquero o un enterrador que un hombre de ley. Lo único que lo delataba era el revólver con empuñadura de nácar, brillante, colgado alto en la cadera. Sus ojos eran de un azul pálido y calculador. En sus ojos no había sorpresa, solo una curiosidad fría, como quien observa una partida de ajedrez que ya sabe ganada. «Señor Maddox», dijo Vane Coulter, extendiendo una mano pálida y perfectamente limpia. «Una resurrección. Cuán bíblico. Soy el Marshal Coulter». Colt no le estrechó la mano. «Has estado amenazando a mi prometida. Has intentado robarme el rancho». Coulter sonrió, pero fue una mueca fina, casi de serpiente, que no alcanzó sus ojos. Retiró la mano y examinó con indiferencia sus uñas. «Señor Maddox, usted es víctima de un malentendido desafortunado. Lo único que he hecho es asistir a la señorita Redfern. Estaba sola. Según una notificación oficial del ejército, el rancho no tenía dueño vivo. Los impuestos no estaban al día». «Los impuestos están pagados», interrumpió Colt. «Y el dueño está de pie justo frente a usted». «Ah, sí», dijo Coulter con un suspiro fingido. El regreso inoportuno. Rodeó su escritorio y se sentó, entrelazando las puntas de los dedos. «Eso complica un poco las cosas, pero solo un poco. Verá, tengo aquí una orden firmada por el juez Darnell en Tucson, sellada con emblema federal, que otorga al pueblo de Redemption Creek la administración temporal de la propiedad Maddox, pendiente a subasta». «¿Subasta? Tú le dijiste a Willa que estabas comprando el terreno». «Una forma de hablar», respondió Coulter con suavidad. «Un gesto para evitarle la vergüenza de un desalojo público. Tu subasta se basa en una mentira. Mi regreso invalida todo. Lo que invalida es la cláusula de abandono, pero no la orden en sí», añadió Coulter. «Dicha orden se aprobó por otras deudas pendientes». «Yo no tengo deudas», dijo Colt con frialdad. «Tu padre sí», replicó Coulter, deslizándole un papel sobre la mesa. «Un pagaré sustancial con la compañía de transporte Wells Fargo, por semillas y herramientas en el año 60. Yo, en representación de los acreedores, compré ese pagaré». Colt leyó. «Son $500, más intereses acumulados», calculó Coulter. «Pongámoslo en 800, pagaderos ahora, o el rancho va a subasta. Mañana, tal y como estaba previsto». Colt contempló el documento. Sabía con una certeza absoluta que su padre jamás habría pedido ese préstamo. Ewan Maddox odiaba las deudas. Era una falsificación, bien hecha, sí, pero una mentira. «Esto es falso», dijo con voz baja. «Es un documento legal, señor Maddox», contestó Coulter, reclinándose con calma. «No puedes probar que es mentira. Yo tengo la firma de un juez». «¿Y tú qué tienes?», añadió con desdén. «Un uniforme desgarrado y un cuento de guerra. ¿Quién crees que te va a creer aquí? ¿El hombre que trajo orden o el que se fue a pelear la guerra de los ricos y dejó sola a su mujer?» El insulto cayó como un puñetazo seco. Solo el zumbido de una mosca contra el vidrio interrumpía el silencio. «Eres un ladrón», dijo Colt. «Soy un pragmático», replicó Coulter. Se levantó y se alisó el chaleco.
pero también soy un hombre generoso. Te haré la misma oferta que a la señorita Redfern. Márchate. Llévatela contigo. Te doy $200 ahora mismo, en efectivo, si firmas la renuncia de propiedad. Es más de lo que recibirás en la subasta, te lo aseguro. Holt y Carver serán los únicos que pujen. No voy a vender. Coulter suspiró como si hablara con un niño terco. Señor Maddox, usted ya no es un ranchero. Se le ve en los ojos. Tiene la mirada hueca de quien ha visto al demonio de cerca. Usted no sabe sembrar, solo sabe matar. Y si intenta matarme, el ayudante Dyer le meterá una bala en la espalda antes de que desenfunde. Morirá de verdad esta vez. Y yo igual conseguiré el rancho. Y a la señorita Redfern. Me encargaré personalmente de consolarla. La mano de Colt se movió hacia su revólver. Rafe Dyer lo notó y sonrió, su propia mano descansando sobre el arma. Colt se contuvo. Miró a Dyer, luego a Coulter. No dijo nada. Su mirada era plana, muerta, como en los días de guardia, observando a los confederados cruzar la maleza. «Ya has dejado clara tu posición, Marshall», dijo al fin, sin emoción alguna. «Así es», respondió Coulter. «Tienes hasta mañana al mediodía, cuando el martillo caiga». Coulter sonrió. «Disfruta de tu reencuentro, señor Maddox. Será breve». Colt se dio la vuelta, rígido como una estatua. Salió de la oficina. La risa contenida de Coulter lo siguió hasta que el sol le dio en la cara. Volvió caminando las 2 millas al rancho, sumido en una niebla negra. El soldado dentro de él gritaba. Había sido superado, rodeado, atrapado. Coulter no era un guerrero, era un administrador. Uno que ganaba batallas con papeles, sellos y mentiras. Y esos eran enemigos que Colt no sabía combatir. Encontró a Willa junto al arroyo, acarreando cubetas de agua para el pequeño parche de hortalizas junto a la cabaña. Su espalda estaba encorvada por el esfuerzo. Colt se acercó, tomó las cubetas de sus manos. Su gesto fue rudo, pero su intención era otra. «Déjalo», dijo Colt, su voz ronca, rota por la furia contenida. «Está muerto». Willa se estremeció por el tono. «No, aún no», susurró. «Todavía hay vida». «Se acabó, Willa», replicó él, soltando los cubos. El agua se derramó sobre sus botas, oscureciendo el polvo. «Tiene un papel firmado. Dice que mi padre debía $800. Quiere embargar la propiedad. La subasta es mañana». Willa palideció. «Tu padre jamás habría pedido dinero prestado. Es una falsificación, pero legal. Hay un juez que la firmó». Su voz se quebró, amarga. «Nos ofreció $200 para marcharnos». Ella lo miró, buscando en su rostro una grieta de esperanza. «¿Y qué dijiste?» «Que no pienso vender». «¿Y cómo piensas pelear contra él?», gritó, la voz temblando de rabia contenida. «Tiene la ley, tiene la gente, tiene los papeles. ¿Qué tenemos nosotros? ¿Un caballo viejo y un traje que huele a tumba?» Sus palabras lo atravesaron, envenenadas por el veneno que Vane Coulter había sembrado. Dejó a su mujer sola. «Podrías haberlo vendido», dijo Colt con voz baja, amarga. «¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué aferrarte a este pedazo de tierra? Seguro te ofreció un buen precio». Willa retrocedió, el rostro lleno de asombro y herida. «¿Qué estás diciendo?» 4 años, Willa. 4 malditos años. Rick dijo que te abandoné. Coulter dijo que te abandoné. Tal vez tenían razón, tal vez...» Su voz se quebró. «Tal vez no esperaste». El golpe llegó tan rápido que ni lo vio venir. El sonido seco de la bofetada retumbó en el valle. Su mejilla ardió, devolviéndole la cordura. Willa temblaba, pero no de miedo, de una ira pura, incandescente, digna de una tormenta. Sus ojos, del color del cielo, ahora eran de acero y relámpago. «¿Tú?», escupió entre dientes. «¿Tú te atreves a regresar? ¿A poner un pie en la casa que defendí, en la que pasé hambre, la que mantuve con mis manos, y me acusas?»
Willa, no, intentó decir él. Ni una palabra más, le interrumpió, la voz rota por la rabia. ¿Quieres saber por qué no vendí? ¿Por qué seguí aquí cuando todo me decía que me fuera? No fue por ti. Pensé que estabas muerto. Su voz se quebró, pero siguió firme. Lloré por ti hasta quedarme vacía. Cavé una tumba junto al álamo y enterré aquel maldito pájaro azul. Lloré hasta que ya no quedaba nada dentro de mí. Las lágrimas corrían ahora, pero su tono seguía siendo fuerte, vibrante. Y cuando terminé de llorar, lo desenterré. Porque esta tierra era lo único que me quedaba. Era de tu padre, que fue más padre para mí que el mío propio. Y era mía. No iba a dejar que esa víbora de botas lustradas me la quitara. Avanzó hacia él, y por primera vez, Colt retrocedió un paso. ¿Tú crees que solo tú peleaste una guerra?, le gritó. Yo también peleé. Peleé contra el hambre, contra el miedo, contra la soledad. Peleé cuando vino y mató a mi perro por ladrarle. Peleé con Rick cuando no quiso venderme harina y tuve que caminar 10 millas hasta el rancho Miller a pedir sobras. Peleé contra la sequía y peleé contra él. Willa, lo siento, yo no... balbuceó Colt. Ella lo interrumpió, su voz reducida a un susurro trémulo. ¿Quieres saber qué más hizo? Me preguntaste y no te respondí. ¿Sabes por qué seguí encendiendo esa vela en la ventana, incluso cuando pensé que estabas muerto? Señaló el cristal con la mano temblorosa. No era por ti, era por mí. Era mi promesa, mi manera de decir que seguía viva, que no me había quebrado. Y era una advertencia para él. Su mirada se perdió en el vacío. La última vez que vino, yo tenía la escopeta. No se rió, la agarró, era fuerte. Me la quitó de las manos, me empujó dentro de la cabaña. Dijo que estaba cansado de pedirlo. Me rasgó el vestido. Los ojos de Colt se llenaron de sangre. Dio un paso hacia la casa, hacia su pistola. Pero ella lo sujetó del brazo con fuerza, las uñas marcándole la piel. Lo enfrenté, dijo, su voz firme como el acero. Tomé el atizador del fuego. Estaba al rojo. Se lo puse en la cara, de la ceja a la mandíbula. En la mente de Colt apareció la imagen de Vane Coulter, con su piel perfecta, su porte impecable. «No tiene cicatriz», murmuró, incrédulo. «La oculta», susurró Willa como si leyera sus pensamientos. «Usa polvos, como los actores del teatro. Pero está ahí». Gritó como un demonio. Su respiración se entrecortó. Habría acabado conmigo, pero tomé su propia pistola. Le apunté, le dije que se largara, y lo hizo. Pero antes de irse, sangrando, se giró y dijo: «Nadie te creerá. El 1 del mes volveré, y quemaré esta casa contigo dentro». Cuando terminó, sus manos lo soltaron. Toda su fuerza se había ido. «Por eso encendía la vela cada noche», susurró Willa. Me sentaba junto a ella, con la escopeta cargada en las piernas. No era una luz de esperanza, era para estar despierta y dispararle si volvía. Esa luz era mi odio. De eso vivía. Colt se dejó caer sobre un tocón cercano. Sentía el peso de la verdad aplastándole el pecho, la magnitud de su sacrificio, la fuerza brutal de su resistencia. Lo hundía. Había vuelto hecho pedazos, lleno de autocompasión, y se había topado con el campamento de una general. La había acusado, la había juzgado, y todo eso dolía. Físicamente. «Ellie», murmuró con la voz quebrada. Se cubrió el rostro con las manos. «Perdóname, Dios mío, perdóname. Ya no soy el hombre que se fue. Aquel murió en Antietam. Yo solo soy lo que quedó de él». Sintió su mano sobre su cabeza, primero dudosa, luego firme. «Lo sé», dijo ella con voz suave, cansada. «Yo tampoco soy la chica que dejaste atrás. Esa muchacha murió cuando llegó la carta». Willa se agachó frente a él, obligándolo a mirarla.
Sus ojos estaban rojos, pero limpios. Así que la pregunta es, ¿qué van a hacer estas dos personas rotas mañana al mediodía? Colt la miró. La niebla de la rabia y la vergüenza se disipó, reemplazada por una claridad fría, de soldado veterano. Recordó la cicatriz de Barrett. Vio el documento falso, el lazo, la trampa, y por primera vez desde que volvió a casa, supo con certeza qué debía hacer. Es un ladrón que usa la ley, dijo en voz baja, pero también es un vanidoso, un hombre orgulloso que se empolva la cara. Se levantó y la ayudó a ponerse de pie. No es solo una serpiente, es una serpiente herida, y los animales heridos son predecibles. Cometen errores, asintió ella. ¿Qué clase de errores? No solo falsificó el préstamo, falsificó la firma del juez, falsificó el membrete de Wells Fargo. Si lo hizo tan bien, debe tener toda una operación. Sellos, libros, papeles. ¿Dónde los tendría? Colt miró hacia el pueblo, ahora bañado por la luz dorada del atardecer. Él cree que soy un soldado tonto. Cree que voy a enfrentarle a balazos. Cree que me voy a quedar aquí esperando que me desalojen. Se equivoca. ¿Qué vas a hacer? Lo que hice durante 4 años, respondió Colt, la voz convertida en acero. Esta noche voy a espiar. Voy a colarme en su oficina. Tendrá vigilancia. Dyer es un borracho que duerme en su escritorio, replicó Colt sin vacilar. Y Colter estará en la cantina celebrando su victoria, contando que al fin ha domado el rancho Maddox. Miró a Willa y una sonrisa oscura le asomó en los labios. Tú peleaste tu guerra, Ellie. Ahora me toca a mí. La noche era oscura como tinta. Una bendición. Colt se movía entre los callejones de Redemption Creek, como antes lo hacía entre los bosques de Virginia, con silencio, con propósito. Evitó la calle principal y rodeó hasta la parte trasera de la nueva cárcel de ladrillo. Como había previsto, el salón La Mula Perdida estaba repleto. Se escuchaba el piano chirriante y risas descontroladas. Desde una ventana, vio a Colter rodeado de media docena de hombres, comprando rondas de whisky. Rafe Dyer estaba allí, con la cara roja, ya con 3 tragos encima. Del ayudante Judd Carver no había señales, lo que significaba que estaba patrullando, o más probablemente en el cuarto trasero con una de las chicas del salón. La cárcel estaba a oscuras, salvo por una lámpara que ardía débil en el escritorio frontal. Colt revisó la puerta trasera, cerrada, como esperaba. La ventana del despacho privado de Colter tenía barrotes, pero notó que estaban encajados en el marco de madera, no en el ladrillo. La madera era nueva, y ya estaba hinchada por el aire seco. Sacó un cuchillo Bowie de su bota, la única herramienta que nunca dejó. No intentó forzar la cerradura. Fue directo a la madera. Durante 10 minutos trabajó sin pausa, astilla por astilla, quitando los bordes suaves del pino en torno al cerrojo. La madera crujía, pero el ruido del salón la cubría. Finalmente, con un leve chasquido, el pestillo cedió. Abrió la ventana, se deslizó hacia adentro y cayó en silencio sobre el suelo del despacho. La habitación olía a tabaco caro y tinta. Todo era ordenado, elegante. Un escritorio de roble, una pared de archivadores, un mapa del territorio enmarcado. No tenía mucho tiempo. Fue directo al escritorio. Cerrado. Usó el cuchillo otra vez, forzando el cajón con un crujido seco. Dentro encontró sellos. Uno era una réplica perfecta del sello de Wells Fargo S.A. Otro, una falsificación casi exacta de la firma del juez Darnell. También encontró membretes en blanco, escrituras, papeles de hipoteca. Aquello era una fábrica de fraude. Vine Colter no solo robaba el rancho Maddox, estaba robando todo, pero faltaba el libro principal, el registro maestro. ¿Dónde lo escondería? Colt recorrió la sala con la mirada. Los archivadores eran demasiado evidentes. Entonces, sus ojos se detuvieron en el mapa del territorio.
El marco era de madera oscura, gruesa, antigua. Colt lo tocó. La pared detrás sonaba sólida. Pasó los dedos por el borde inferior. Su uña tropezó con un pequeño botón hundido. Lo presionó. Con un suave susurro bien aceitado, el mapa se abrió sobre una bisagra oculta, revelando una caja fuerte de hierro negro empotrada en el muro de ladrillo. Colt soltó una maldición entre dientes. Él era soldado, no un ladrón de cajas fuertes. La observó, el pulso acelerado. Estaba a punto de rendirse cuando lo notó. La puerta de la caja no estaba cerrada del todo. La manija había sido girada, pero el cierre no estaba sellado. Apenas 1 milímetro abierto, como si Vinnie Colter hubiera sido interrumpido y olvidado girar el dial. Colt la abrió con cuidado. Adentro, apilados de forma meticulosa, había fajos de billetes, pero debajo estaba lo que buscaba, un grueso libro encuadernado en cuero oscuro. Cuentas del municipio de Redemption Creek. Lo abrió. Allí estaba todo. Página tras página. Una caligrafía perfecta, documentando cada dólar robado. El préstamo de Amos Rigg. El arrendamiento de los hermanos Dyer y Danner. Y en la última hoja, la entrada del rancho Maddox. Detallaba el pagaré falso de Wells Fargo. Pero al lado había otra anotación. Una que hizo que la sangre de Colt se congelara más que cualquier noche en los campamentos del frente. Cenauer, adquisición de derechos de agua, $5,000. Santa Fe y Arizona Railroad. Colter no era solo un ladrón de tierras, era un agente. Estaba limpiando el valle, asegurando los derechos del agua para el ferrocarril, y lo estaban pagando una fortuna por ello. El pagaré falso era solo la fachada legal. Ese libro era la prueba de una conspiración que llegaba hasta los despachos de Tucson. Entonces, escuchó un sonido. Una llave girando en la puerta principal de la cárcel. El corazón le retumbó como tambor de guerra. Volvió a guardar el libro, cerró la caja fuerte y empujó el mapa hasta dejarlo en su sitio. No tenía tiempo de escapar por la ventana. Se lanzó detrás de las pesadas cortinas que cubrían el otro ventanal, el que daba a la calle. La puerta de la oficina se abrió. Vinnie Colter entró. Sus pasos eran firmes. No estaba borracho. Había estado fingiendo. Encendió la lámpara sobre el escritorio. Colt, desde su escondite, veía su silueta moverse. Colter fue directo al mapa, lo abrió, sacó el libro, se sentó, mojó la pluma en tinta y comenzó a escribir una nueva entrada. Colt lo observaba, cada músculo de su cuerpo pidiéndole no moverse. Colter escribió durante 1 minuto. Luego secó la hoja con calma, satisfecho. Cerró el libro, lo devolvió a la caja fuerte y giró el dial. Se acercó a la ventana, la misma donde Colt se ocultaba. Colt ya tenía la mano en el cuchillo. Colter se detuvo. Su rostro a pocos centímetros de la tela. Sacó un puro del bolsillo, encendió una cerilla y lo prendió. El azufre hizo arder la nariz de Colt. El Marshal se quedó allí, soltando humo, observando su pueblo. «Mañana al mediodía, señor Maddox», dijo al aire. «Su guerra se termina». Giró, salió de la oficina, cerró con llave y se marchó. Colt esperó 5 minutos eternos, su corazón recuperando el ritmo. Había fracasado. El libro estaba fuera de su alcance. Tenía la prueba, pero no podía llevársela. Estaba a punto de salir por la ventana cuando vio algo sobre el escritorio. Colter había usado su secante. Colt lo agarró. Lo acercó hacia la luz que se filtraba desde el farol de la calle. Allí, al revés, estaba el registro reciente. Pago final recibido de Cenauer, $2,000. Propiedad a ser asegurada. Desalojo de E. Redfern y C. Maddox, declarado difunto. Transferencia del terreno a Cenauer programada para el 2 de octubre. No era el libro, pero era prueba. Tomó la hoja de papel secante, la arrancó, y salió por la ventana sin molestarse en arreglar el marco. Que supieran que había estado allí. Corrió. No se detuvo hasta llegar al rancho. Entró como tormenta en la cabaña.
Willa estaba sentada a la mesa, la escopeta sobre el regazo. Se sobresaltó, alzándola instintivamente. «¡Lo tengo!», jadeó Colt, lanzando el papel sobre la mesa. «Tengo la prueba. No es solo un ladrón. Trabaja para el ferrocarril». Willa leyó el texto invertido, el ceño fruncido, los labios apretados. Esto demuestra que miente, pero ¿es suficiente? ¿Nos creerán esto más que sus papeles sellados? Sí, dijo Colt, con una nueva luz en los ojos. Porque no vamos a mostrárselo a la ley. Vamos a mostrárselo al pueblo. ¿Al pueblo? Están aterrados, Willa, pero lo están porque están solos. A Rig, a los hermanos del establo, los ha ido aislando, uno por uno. Pero este papel secante, dijo Colt golpeando el borde con el dedo. Esto prueba que no es solo un ladrón, es una conspiración. No está robando solo mi rancho, está vendiendo todo este valle. Y nos ha puesto un nombre. Apuntó con el dedo la palabra marcada en el papel. Indigente. Así nos llaman. Así nos ve la compañía del ferrocarril. Así nos ve Colter. Creo que a don Amos Rig no le va a gustar eso, dijo Willa entre dientes. Entonces, ¿qué hacemos? No vamos a esperar la subasta, respondió Colt con la mirada firme. Vamos a empezarla, pero a nuestra manera. Al mediodía, repicaron las campanas de la iglesia. Vane Colter se irguió en los escalones del edificio de la ley con su habitual seguridad. Damos inicio a la subasta del rancho Maddox. Comenzamos en $100. $105,000, gritó Rafe Dyer desde el costado, alzando la mano sin vergüenza. $5,000, gritó Colt, abriéndose paso entre la multitud junto a Willa. Sostuvo el papel secante en alto. Este hombre es un ladrón. Está vendiendo su agua al ferrocarril. ¡Mentiras! ¡Arréstenlo!, rugió Colter. Rafe Dyer alzó su rifle y disparó. La bala rozó el brazo de Colt, arrancándole un hilo de sangre. El soldado dentro de él reaccionó sin pensar. Desenfundó su Colt y disparó al hombro de Dyer, que cayó al suelo con un alarido. Antes de que Judd Carver pudiera moverse, un estruendo de escopeta desde el techo del establo lo hizo caer como saco de arena. Atrapado, Colter agarró a Willa por detrás, apuntándole a la sien. ¡Se acabó, Maddox!, bramó, pero Colt no se detuvo. Caminaba despacio, sin miedo, hablando para distraerlo. Willa actuó. Le mordió la mano con fuerza y le pisó el pie con toda su rabia. El disparo salió hacia el cielo. Colt se lanzó, cubriéndola con su cuerpo, y entonces otro disparo retumbó en el aire. Colt alzó la vista. Colter estaba parado, inmóvil. Un pequeño agujero se abría en su chaleco. Cayó de espaldas sin decir una palabra. En la acera de madera, con la mano temblorosa y una pequeña derringa humeante, estaba Amos Rig. Era un ladrón, balbuceó. Siempre lo fue. El Marshal había caído. El pueblo al fin era libre. La guerra había terminado. Pero la verdadera lucha por el hogar apenas comenzaba. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte, deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.